Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Estadística Computacional. En este vídeo vamos a ver qué es la distribución uniforme, cuál es su función de densidad y su función de distribución y alguna que otra propiedad. Además, veremos también la distribución uniforme estándar. El documento que veis en pantalla podéis descargarlo en el link que aparece. Para comenzar con la distribución uniforme os he dejado un poco de historia. Lo que habría que remarcar de esta primera sección sería que esta distribución uniforme se basa en la idea de que cada valor dentro de un rango dado tiene la misma probabilidad de ocurrir. Continuamos con la definición. Si x es una variable aleatoria continua con distribución uniforme, entonces lo vamos a escribir de esta forma de aquí, es decir, x se distribuye como una uniforme con parámetros a y b, donde a y b son números reales. Luego tenemos la función de densidad. Si x se distribuye como una uniforme de parámetros a y b, entonces la función de densidad es esta que tenemos aquí, siempre y cuando este valor de x pertenezca al intervalo. Por tanto, otra forma de expresar esta función de densidad de una distribución uniforme continua es esta que tenemos aquí. Es decir, cuando x pertenezca al intervalo AB, pues usaremos esta fórmula de aquí, y cuando x no pertenezca al intervalo, pues lo denotaremos con un 0. Una vez tenemos la función de densidad, podemos pasar a la función de distribución. Entonces, os recuerdo que simplemente la función de distribución se puede conseguir a través de la función de densidad y lo único que tenemos que hacer es integrar. Por tanto, una vez integramos la función de densidad, pues obtenemos esta función de distribución que tenemos aquí. Y por último, os he dejado aquí cómo obtener la función de distribución a partir de la función de densidad. Ahora tenemos las propiedades, tanto la media como la varianza. Como veis, pues tienen sus fórmulas, entre comillas. Entonces, la media de la variable aleatoria x, que se distribuye como una uniforme, pues es esta que tenemos aquí. Y de la misma manera tenemos la varianza, que sigue esta fórmula de aquí. Para sacar tanto la media y la varianza de una uniforme se pueden usar estas fórmulas o, en otro caso, pues se puede hacer de la manera, digamos, por definición, que sería hacer todas las integrales como hicimos en un vídeo anterior, que si no sabéis de cuál os hablo, pues os aparecerá arriba a la derecha y podéis ver cómo se calcula la media y la varianza por definición, entre comillas. Y por último vamos a hablar de la distribución uniforme estándar. Bien, si tomamos un intervalo 0, 1, pues la distribución que tenemos se llama distribución uniforme estándar. Si x es una variable aleatoria con esta distribución, entonces lo vamos a escribir de esta manera que tenemos aquí. ¿Qué ocurre si tenemos una distribución uniforme estándar? Bueno, pues lo que ocurre básicamente es que tanto la función de densidad como la función de distribución cambian un poco. Entonces, si tenemos una distribución uniforme estándar, pues nuestra función de densidad es simplemente la constante 1, que sería esto de aquí. Si tenemos la función de distribución, pues es simplemente una recta, siempre y cuando, bueno, pues x pertenezca al intervalo 0, 1. Y después tendríamos la media y la varianza, que como veis, pues se simplifica un poco y siempre es la misma. La esperanza es un medio y la varianza es 1 partido de 12. Una vez que tenemos la teoría tanto de la distribución uniforme como de la distribución uniforme estándar, pues lo que vamos a hacer es un par de ejercicios para que veáis cómo funciona esta distribución. Vamos a comenzar por el primer ejercicio, que nos habla de un restaurante en el cual se despacha un refresco en vasos con una variabilidad uniforme de entre 130 y 160 mililitros. Nos pide calcular la función de densidad, así como la media de mililitros en un vaso. La media es la esperanza y primero que tenemos que hacer es calcular la función de densidad.
Entonces vamos a definir nuestra variable aleatoria del problema. La variable aleatoria la vamos a definir como mililitros de refresco que contiene el vaso. Y una vez tenemos la variable aleatoria, pues lo único que tenemos que hacer es la función de densidad. Recuerdo que la función de densidad viene dada por esta fórmula de aquí y entonces a partir de ella podemos construir la nuestra o la de este problema. Entonces, f de x, que sería la función de densidad, pues será 1 partido de b menos a. Esto es una uniforme 130-160, así que esto es a y esto es b. Por tanto, 160 menos 130. Y esto sería entre 130 y 160. Y 0 en otro caso. De aquí, bueno, pues esto obviamente se puede calcular y nos quedaría, lo vamos a poner aquí, 1 partido de 30. Una vez tenemos calculada la función de densidad, pues podemos calcular la media. Entonces, esperanza de nuestra variable aleatoria sería a más b partido de 2. Así que en nuestro caso, pues 130 más 160 partido de 2, que es 145. Obviamente, el cálculo de la esperanza pues se puede hacer por la definición, entonces vamos también a hacerlo por la definición. En nuestro caso, pues mu, que es la esperanza, sería la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x. Y entonces esta integral la tenemos que desarrollar. ¿Y cómo la desarrollamos? Pues teniendo en cuenta, digamos, que el intervalo en el que está definida nuestra variable aleatoria. Entonces las integrales quedarían desde menos infinito hasta 130. La siguiente, pues desde 130 a 160. Y por último tendríamos desde 160 hasta infinito de lo mismo. Si desarrollamos todas estas integrales que tenemos aquí, la primera pues tendríamos lo mismo. Desde menos infinito a 130 de x por esa función de densidad, que en nuestro caso es 0, pues está fuera del intervalo, así que 0. La siguiente, vamos a borrar el igual, la siguiente pues tendríamos desde 130 a 160 de x por la función de densidad, en ese caso 1 partido de 30. Y el último caso, 160 hasta infinito de x por la función de densidad. Como está fuera también del intervalo, pues sería 0. Y entonces si desarrollamos estas integrales, pues la primera es 0, la segunda también es 0, es decir, se van. Y nos quedaría la de en medio, que es de 130 a 160, x 1 partido de 30. Y nada, esto ya es integrar, como sabéis hacer, con un resultado de 145. Que como veis da lo mismo hacerlo por la definición de la esperanza como por la fórmula adaptada a la distribución uniforme. Y vamos con el último ejercicio, o el ejercicio número 2. Este ejercicio nos habla de una variable aleatoria x que se distribuye uniformemente en el intervalo 2, 4. Y se piden las siguientes probabilidades. Así que vamos a calcular la probabilidad A. Bien, como son probabilidades acumuladas, vamos a tener que usar la función de distribución. Entonces, lo único que os tenéis que acordar es que la función de distribución da probabilidades menores o iguales. Así que aquí no tendríamos problema. Solo habría que hacer la función de distribución en 2,5.
Sustituyendo en la función de distribución, que recuerdo que es x menos a, b menos a, pues tendríamos 2,5, que digamos que es el valor x, esto sería x, menos a, que sería 2, partido de 4 menos 2. Esto, bueno, nos da un resultado de 0,25. También se podría hacer de otra manera, que sería con las integrales. En este caso, pues habría que integrar desde 2, que sería el valor de a, hasta 2,5, que sería el valor de x, y la función de densidad. En este caso, la función de densidad es un medio, así que habría que hacer esta integral que veis aquí. Si la hacéis de forma usual, pues da también 0,25. Son dos formas de hacerlo. Pasamos al apartado B, que nos pide esta propiedad que tenemos aquí. Así que probabilidad de que nuestra variable aleatoria se encuentre entre estos dos valores de aquí. Bien, pues lo único que tendríamos que hacer es la probabilidad de uno menos el otro. Es decir, f de 3,5 menos f de 2,2. Y esto es la misma fórmula que hemos aplicado en el apartado A. Así que tendríamos 3,5 menos 2 partido de 2 menos 2,2 menos 2 partido de 2. Y esto nos sale 0,65. Como en el apartado anterior, también se puede hacer integrando. Así que vamos a hacerlo también. Que simplemente, bueno, pues aquí la integral entre ambos valores, ¿no? Entre 2,2 y 3,5 de la función de densidad, que sigue siendo un medio. Así que habría que hacer la integral desde 2,2 hasta 3,5 de un medio de x. Y esto, bueno, pues da lo mismo, 0,65. Y vamos con el último apartado, que es la probabilidad de que x sea mayor que 3,2. Entonces, apartado C, probabilidad de que x sea mayor a 3,2. Bueno, pues aquí, si os acordáis de otros casos, sabéis que no podemos hacer esta probabilidad, sino que tenemos que hacer el pequeño cambio de 1 menos y otra probabilidad. Así que en este caso habría que hacer 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 3,2. Y esta probabilidad de aquí ya la podemos calcular con la función de distribución, como hemos calculado las probabilidades de arriba. Así que vamos a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 3,2. Y esta probabilidad se calcula igual que antes, es decir, 3,2 menos 2 partido de 2. Y esto nos da una probabilidad de 0,6. Y ahora habría que hacer, pues, la probabilidad que nos pedían, que es 1 menos 0,6, que sería 0,4. Esta probabilidad, pues, obviamente también la podéis hacer con la integral, que en este caso, como nos pide la probabilidad cuando x sea mayor que 3,2, pues la integral en este caso es desde 3,2 hasta el valor que sería 4, que digamos que es b, y esto es x. Así que, bueno, aquí iría la función de densidad y ya está. Lo único que hay que hacer es resolver esta integral de aquí, que os animo a que la resolváis y la comparéis con la probabilidad que nos ha dado antes, que sería esta de aquí. Sabéis que tiene que salir lo mismo, así que bueno, si no sale lo mismo es que en algún momento habéis metido la pata. Y con el cálculo de esta última probabilidad, pues habríamos acabado el vídeo de la distribución uniforme continua. Ya sabes, si te ha parecido útil este vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.